Bienvenido, bienvenida al módulo de metodología del curso de integración de las competencias clave. En este caso vamos a trabajar con Flipped Classroom o clase invertida. En primer lugar, quiero destacar que la clase invertida no es una metodología, sino que es un modelo pedagógico que tiene en cuenta muchísimos factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que además utiliza distintas metodologías para ponerse en práctica en el aula. Pues bien, en primer lugar, os quiero hablar un poquito de historia. Los impulsores de Flipped Classroom fueron Jonathan Bergman y Aaron Sams en Colorado, en el Instituto Woodland Park, donde decidieron hacer vídeos porque había algunos alumnos que por diversas razones no podían asistir a clase. Y con ello pensaron que estos alumnos podían acceder a los contenidos. Después se dieron cuenta que no solo servía para los que no estaban en clase, sino que podían utilizarlo para el resto de alumnos. Por otro lado, también Khan Academy, que es muy conocida por muchos estudiantes, por muchos compañeros docentes, nace basada en este modelo para ayudar a que otros puedan aprender a través de los vídeos. Bueno, pues ahora vamos a seguir con la explicación de en qué consiste la clase invertida y cuál es su diferencia con la clase tradicional. Con estas imágenes podemos ver que en la clase invertida el alumno lo que hace es que visualiza vídeos u otros recursos, no tiene por qué ser siempre un vídeo, pero desde luego los contenidos que trabaja son contenidos conceptuales, contenidos teóricos. Podemos pensar que el alumno simplemente va a ver un recurso, pero no es así. El alumno interactúa con el contenido, debe interactuar con el contenido para así asegurar que realmente se produce el aprendizaje. Y entonces pensamos, ¿y qué ocurre en clase? Pues en clase el alumno lo que va a hacer va a ser aplicar aquello que ha visto en su recurso, en su vídeo, o preguntar aquellas dudas que le han surgido al ver el vídeo. El tiempo de clase se va a convertir en actividad. El alumno podrá aplicar, resolver problemas, hacer proyectos en clase aplicando lo que ha podido ver en los vídeos o en los recursos que se le hayan hecho llegar al alumno. Otra de las ventajas que tiene este modelo es que va de la mano de una metodología muy activa, pero además que favorece la interacción social. Y esto es el trabajo cooperativo. Entonces, ¿en qué se diferencia la clase invertida de la clase tradicional? Pues bien, en el tiempo de clase, en la clase tradicional, el alumno es pasivo, porque es el profesor el que está la mayor parte del tiempo explicando aquellos contenidos que el alumno tiene que saber. Entonces nos encontramos con el alumno que no entiende dichos contenidos, pero tampoco los pregunta, aquellos alumnos que lo entienden todo, están muy atentos, y aquellos alumnos que se aburren y desconectan y por lo tanto pues empiezan a tener un comportamiento disruptivo. También en la clase invertida, la aplicación de aquello que el profesor les ha transmitido en clase se pide que lo hagan en casa. Y muchas veces los alumnos se encuentran solos en casa, perdidos, sin saber cómo abordar los problemas, cómo abordar esa práctica. Pues bien, ahora para finalizar con este vídeo, vamos a ver la relación que existe entre
la clase invertida y la taxonomía de Bloom, que ya vimos en el módulo anterior. En la clase invertida, los procesos cognitivos de orden inferior, como recordar y comprender, es lo que hace el alumno en casa. En clase, el alumno va a realizar procesos cognitivos más complicados, como aplicar, analizar, evaluar. Y podrá evaluar y crear haciendo un trabajo grupal también en clase. En cuanto al aula tradicional, a la clase tradicional, más que al aula, el alumno lo que hace es recordar y comprender en el aula. Sin embargo, los procesos cognitivos más complicados se pide que lo hagan en casa y pues también podrán crear en un trabajo grupal, tanto en casa como en clase. Espero que tengas ya una idea general más o menos de en qué consiste Flip Classroom. Espero que también hayas interaccionado con este vídeo y que tengas tus dudas, las traigas al aula. Nos vemos en el aula. Gracias.